Muy buenas tardes. La Dirección General de Formación e Incidencia Ignacianas, a través de la Coordinación de Creación y Reflexión Artística, les damos la más cordial bienvenida a esta charla virtual intitulada Narrando con la Imagen, donde nos acompaña el artista visual y gestor cultural Yves von Gunthen. Muchísimas gracias, Yves, por estar el día de hoy con nosotros. Bueno, me presento, mi nombre es Alejandra Chon González y estoy a cargo de esta coordinación y quisiera aprovechar este espacio de presentación para agradecerles el estar con nosotros el día de hoy y sobre todo el estar muy al pendientes de nuestras actividades virtuales. A toda la coordinación nos entusiasma mucho poder seguir enlazados con ustedes a través de estos medios y seguir fomentando el diálogo y la reflexión. El día de hoy, como ya les había mencionado, el tema que nos toca será la imagen. Sin más preámbulo, les doy la más cordial bienvenida a esta quinta edición de Procesos de la Memoria, acercamiento con artistas desde el oficio. Gracias, Yves, nuevamente. Gracias, Miguel, por estar acá con nosotros y moderar esta charla. Bueno, como ya es tradición, pasamos a ver nuestro video de la Galería Andrea Pozzo. Esperamos que una vez concluida esta contingencia sanitaria nos puedan acompañar en las diversas actividades y exposiciones que tendremos planeadas para todas y todos ustedes. Les recuerdo que en la cajita de comentarios de esta publicación pueden dejar ahí sus preguntas, dudas, comentarios, lo que ustedes deseen en relación al tema a tratar. Estaremos muy al pendiente de ellas y ellos para darles respuesta y bueno, así generar este espacio de intercambio de ideas. Muchísimas gracias nuevamente y bienvenidas, bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos, amigas de la Universidad Iberoamericana. Una edición más de Procesos de la Memoria. Recuerden ustedes que Procesos de la Memoria es un programa que tiene como fin promover el acercamiento al pensamiento de artistas a través de medios digitales y redes sociales para que con entrevistas, conferencias virtuales y otros formatos de comunicación construir un espacio archivo de conocimiento para el análisis y entendimiento de las obras visuales a través de los procesos de creación técnica y conceptual, el oficio, sus características materiales y perceptuales, así como su interrelación con otras disciplinas artísticas, tecnológicas, académicas en el mundo actual. Cabe destacar que este vínculo con creadores nace de la empatía y compatibilidad con el pensamiento ignaciano y educativo de la Universidad Iberoamericana. Ahora nos toca un invitado muy especial porque, bueno, ustedes van a ver por dónde va a ir esta plática. Yves, muy buenas tardes. Con nosotros está Yves von Gunthen. Y el tema de hoy, como ustedes lo han visto en nuestras invitaciones, es narrando con la imagen, la importancia del lenguaje visual. Bien, vamos a leer una pequeña semblanza de Yves para que ustedes ubiquen el trabajo y el contexto en donde ha desarrollado su labor profesional. Yves von Gunthen Mettler nació en la Ciudad de México en 1975. Comenzó su carrera como actor y productor de teatro para más tarde estudiar cine en la Universidad Concordia de Montreal, Canadá. Su primer proyecto lo llevó a fotografiar a la fotografía y el documental y una película en el Ártico. Desde entonces ha filmado en México, Centro y Sudamérica, la India, Estados Unidos, Canadá y Europa. Su carrera cuenta con más de 20 años de trabajo ininterrumpido como director y productor e incluye campañas publicitarias, animación, cortometrajes, largometrajes, documentales, programas y series de televisión, combinando intereses personales sobre el arte, el desarrollo humano
equidad y publicidad. Ha recibido menciones, reconocimientos y premios, entre los que destacan el primer lugar en el USA International Film Award en 2011 y el premio TEUECA, ojalá que esté bien dicho, TEUECA, premio de creación por The Herling Wings, película en la que participó como director de fotografía en el Festival de Naciones Autóctonas en Montreal 2014. Vamos a empezar a platicar, Yves, cómo has estado, y luego voy a leer un texto que tenemos sobre lo que piensa Yves, pero para irnos acercando a este fenómeno del cine, de la fotografía y la narración de la imagen. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Gracias por invitarme y un saludo a todos los que nos están viendo. Bien, en este momento, bueno, ahí es una situación complicada por muchas circunstancias, ¿verdad? Emocionales, de salud, etcétera. ¿Tú qué opinas en este momento? ¿El arte cómo puede construir un encuentro, una relación más abierta entre las personas? Yo creo que el arte es ahorita uno de los mejores lenguajes que hay para sobrellevar esta y cualquier crisis, y creo que nos estamos dando cuenta de ello. A los 6 meses de que empezó todo esto, creo que nadie en el mundo hubiera sobrevivido sin alguna forma de arte, ya sea televisión, música, ponerse a pintar, pero hasta los que eran renuentes a agarrar un lápiz y un papel, lo han estado haciendo, ¿no? Y eso para mí comprueba un poquito de que el arte es una fuerza que tenemos todos en el interior, que en un momento dado se hace escuchar. Y creo firmemente que entre más le escuchemos, mejor, un mucho mejor avance y mejor mundo vamos haciendo. Oye, ese mejor mundo, ¿en qué consiste? ¿Cuál sería tu ideal de convivencia? Porque bueno, hay en las relaciones humanas, incluso cuando se está creando, hay conflictos. Gente, ¿cómo manejar los elementos técnicos, el material, pero también en las formas de comunicarnos? No sé si sea comunicación. ¿Tú qué piensas en ese sentido? ¿Cómo sería ese mejor mundo? ¿Cómo sería un espacio más lubricado entre los pensamientos y las acciones? Yo creo que un mejor mundo sería un mundo en donde nos comprendiéramos. El respeto va implícito en esto, ¿no? Pero donde nos comprendiéramos, donde aprendiéramos a ver que las diferencias que tenemos y a estar de acuerdo con esas diferencias. Ahora, para llegar a ello necesitamos la comprensión, y para la comprensión necesitamos una buena comunicación. Y yo pienso que muchas veces el gran problema que tenemos desde discusiones chiquitas con familia, amigos, o sea, desde un núcleo chiquito hasta problemas entre naciones, es una falta una falta de voluntad de comunicarse, de sentarse realmente uno frente al otro y a ver, primero te escucho, luego tú me escuchas y poquito a poquito nos vamos entendiendo, ¿no? No es de a golpazo, es poco a poco. No es a golpazo, porque la mente humana no trabaja de golpe, pero la mente humana sí es capaz de comprender al otro si como decimos, se ponen los zapatos del otro, ¿no? Pero ese es voluntad. Es voluntad, ok. Déjenme compartirles, amigos, amigas, un texto de Ibs que yo le comentaba que es una especie de declaración de principios que dice así. Bueno, discúlpenme porque ando un poco agripado o algo,
algo, y se me va el aire, pero ahí vamos. Yo siento que el gran problema en la humanidad es la falta de comunicación y comprensión. Empieza siempre con uno y hasta que no nos demos la tarea de ir profundo, no avanzamos como queremos, ni como sociedad, ni como personas. Eso sería, digamos, que la primera parte de lo que nos comenta ahí. Lo siguiente sería, ya enfocados a los temas que tocamos, el arte es para mí el mejor lenguaje para crear conciencia individual y social. Es el alimento de una fuerza vital que habita en todo ser humano y que nos hace despertar, ya sea por necesidad de manifestación en el artista o bien por llenarse de ella al contemplar una obra como público. Lo que es claro es que todos disfrutamos el arte y lo importante a hacer es conocer más expresiones. Platícanos un poco más de este entorno, de conocer. Tú eres cineasta, a ver, quiero como ubicar a los amigos, a las amigas que nos ven, que por cierto, comenten en nuestro cajón de chat sobre las impresiones de los comentarios. Vamos a estar subiendo información y vamos a ver imágenes de IPs, de fotografías, pero también links de los documentales y donde pueden comunicarse con él. ¿Qué es esto de la comunicación con el arte? Porque bueno, esto implica que tiene un proceso complejo, no es algo sencillo, pero sin embargo, nos conmueve sin siquiera saber qué pasa. ¿Cómo te enfrentas tú a ese fenómeno? Como cuando dices que es el mejor lenguaje. Yo creo que una obra de arte es una obra que una persona produce desde sus entrañas, por así decirlo. Y encuentras una manera estética de decirlo, a veces puede ser también no estética, pero encuentras una manera de desarrollarlo en un papel, en una novela, en una pieza de música, en alguna forma de expresión. Y ahorita ahondamos un poquito en eso. Y se vuelve una obra de arte cuando otra persona del otro lado que no te conoce ni nada, le provoca una emoción y tiene una reacción a esa pieza. Algo estético no es necesariamente una obra de arte, ¿no? Mucho más hoy en día, que es tan fácil hacer imágenes o dibujar cosas o así. Si tú pones dos colores al lado, pues ya estás haciendo algo estético. Si haces unas líneas y dibujas, es más fácil. Puedes agarrar así tu celular, apretar un par de botones y generas una música, ¿no? Pero no tiene alma. Y el alma es justamente esa fuerza que le pone el artista cuando le toca el corazón, el dedo, pero cuando viene de una fuerza emocional interna. Yo, por ejemplo, me gusta mucho a veces escuchar canciones desafinadas. Okay. Pero donde ya no importa que está desafinado el cantante. Puede ser hasta un poco a veces molesto al oído, pero donde sientes que está así como poniendo de lo suyo, ¿no? Y eso me llega. Y me puede parecer muy buena la música y gustarme. Me puede a veces parecer, puede ser un estilo de música que no me gusta, pero que le está echando tantas ganas que me gana, ¿no? Okay. Lo mismo me pasa en las películas o en la literatura, en todo. O sea, yo creo que en todo género de cine, en todo género musical o algo, vas a encontrar cosas bien hechas. Y cuando está bien hecho, y ahorita me explayo un poquito en ese término, cuando está bien hecho, sí se vuelve una obra de arte. Ahora, ¿qué es estar bien hecho? Es que tenga esta combinación
de que venga de adentro del artista. O sea, que haya un mensaje que tú quieres comunicar, que encuentra una combinación en su medio, ya sea hace música o pintura o cine o algo, que esté balanceada. Entonces, no está sobresaliendo no está sobresaliendo ningún instrumento, no se ve más la foto que el sonido, o sea, todo va en un balance. Y produce una obra que le va a llegar al público o a la otra persona que lo ve. Oye, bueno, entonces en ese sentido, eso, el jalar, bueno, la emoción, pues uno, es el ejemplo que pones de la música, no está tan afinado, pero hay algo que te atrapa. Eh, en la arquitectura estaba pensando, no sé por qué hice la relación con lo que estás comentando, que hay arquitectura que parece que es muy fría, que es lineal, pero también te atrapa. Hay cosas que, bueno, a veces pensamos que ciertas formas tienen que ver con ciertas emociones. Lo lineal no necesariamente tiene que ser frío, te puede atrapar. Tú en tu profesión, ¿cómo empezaste a emocionarte con el cine? ¿Qué fue lo que te atrapó en el cine para que pudieras descubrir y hacer todas estas reflexiones ya de muchos años? ¿Cómo llegaste a eso? Llegué de una manera muy chistosa porque fue una emoción compartida, o contagiada más bien. Yo me fui a la universidad a estudiar actuación y por alguna razón no me aceptaron en la carrera. Entonces me dijeron bueno, que me proponían que me metiera a estudiar cualquier otra cosa y volviera a aplicar el siguiente año y así. Y entonces yo me fui y yo quería al final, mi sueño era ser actor de cine. Okay. Entonces me metí a una clase de cine porque de chico había vivido entre pueblitos y lugares así como chicos y realmente frecuenté muy, muy poco el cine de chico, muy, muy poco. Y entonces me metí a esta clase que duraba 4 horas y exactamente a las 2 horas yo me di cuenta que lo que quería en realidad en mi vida era dirigir cine, porque encontraba Okay. de repente ahí. Ahora, ¿por qué digo que era contagiada? Porque el maestro que la dio había sido piloto de la Fuerza Aérea. Y entonces, ayudándole a su novia a escribir un papel o un ensayo sobre una película, le pasó exactamente lo mismo y dejó la carrera de aviador para volverse Okay. maestro de cine. Y a mí me pasó lo mismo. Fue tan fuerte el llamado que yo a la mañana siguiente me hablaron de teatro, que bueno, finalmente sí había un lugar que me aceptaban. Y yo ya no tuve dudas, les dije que no, gracias, que había cambiado de carrera. Okay, fue una decisión entonces radical. Fue una decisión Al, completamente radical. al tiempo tú ves qué te movió ese encuentro. Es algo que, por ejemplo, pienso yo en los muchachos, las chicas que están en la universidad y que tienen dudas todavía de su carrera o que están en esa carrera ya con todo el espíritu para llevarlo adelante, que no necesariamente tiene que ser de arte. ¿Tú cómo lo podrías decir? ¿Lo puedes decir en palabras o lo tienes que desarrollar en actos? ¿Cómo se vive esa emoción de estar en el lugar indicado? Se lee con la intuición. Mm. Yo siempre, desde muy chico, más bien, en realidad toda mi vida, desde antes desde que tengo memoria, siempre he creído en el fluir. Y ese fluir, si bien a veces, así como a veces es difícil de comprender y a veces te lleva con tumbos y así, pero siempre, si tú escuchas a tu intuición, te va a llevar al lugar correcto. Ahora,
Lo difícil de este proceso es ajusta muy bien tu oído para que escuches muy bien a tu intuición. Y ese es un ejercicio que conlleva mucho trabajo, porque no es tan simple. Yo creo mucho en el potencial humano y en el potencial mental y en el desarrollo en el desarrollo mental y en todas las potencias que tenemos, ¿no? Sí creo que meditar es una de las mejores cosas que puedes hacer para ti mismo, porque no tiene que ver con religión, nada, simplemente tiene que ver con centrarte contigo mismo, ¿no? Y con escucharte precisamente todas estas voces que tienes adentro. Conforme más la vayas haciendo, más vas adaptando un poquito tu oído a escuchar correctamente tu intuición. Y de ahí tienes que tener mucho valor para seguirla, porque a veces tu intuición te dice, hey, ve a la izquierda, y todo el mundo te está diciendo, no, 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 el fuego viene de allá, ¿no? Y hay algo que te dices, no, yo tengo que ir para allá. Y así es un poquito el arte. Yo puedo testificar en mi trabajo un poquito cuando no he hecho caso a mi intuición, no me ha ido tan bien. Y cuando he hecho caso a mi intuición y después veo el trabajo, veo que fluye mucho mejor. Ok, bueno, para seguir, le voy a pedir a Luis que nos pase las primeras fotos para que sigamos platicando y nuestros amigos, nuestras amigas de procesos de la memoria, bueno, vean algunas imágenes y ya ustedes a través de los links verán un poco más de la obra de Ibs. Entonces, la intuición, el seguir ese instinto no es una vez, sino estarlo escuchando atentamente. Y bueno, estamos en un momento de mucho ruido. ¿Cómo podemos acercarnos a ese oído? Porque bueno, amigos, amigas, les comento que bueno, entre los intereses de Ibs está el arte, pero también esto que menciona que es yo diría que es el espíritu de la creatividad, la mente, la psicología, las formas de pensamiento que se relacionan con el arte. ¿Cómo podemos estar escuchando continuamente eso? Es un esfuerzo, me imagino, que es un esfuerzo continuo. Es un esfuerzo, es igual es igual que la cultura, por así decirlo, o sea, te requiere, o cualquier cosa que quieras hacer bien, ¿no? Una, necesitas mucha disciplina. Ok, disciplina. ¿No? Yo, que este es un buen consejo que espero les sirva a muchos, orden y organización. Son dos cosas muy necesarias, sobre todo en el cine. Entre más organizado esté algo, mejor sale. Pero en cuanto como al camino propio o a la intuición, es un trabajo diario de cultivar. Entre más te cuides físicamente, mentalmente, entre mejores cosas leas. O sea, yo siempre me pregunto, ¿en qué quiero usar mi tiempo? A mí no me gusta perder el tiempo, ¿no? Y si de repente veo que voy a sentarme a ver una serie que al final no me va a dar mucho, o si hago un poquito de esfuerzo, leo, o hasta si quieres mejor me duermo, generalmente prefiero. Eso no quiere decir que yo no tome a veces o que no me haya puesto borracheras o que no haya salido de fiesta o que no haya sentado a ver películas que no sirven de nada. Claro que lo he hecho, pero también es parte del desarrollo. Y uno también tiene que ir conociendo esos límites. Lo que justo uno tiene que hacer es saber limitarse un poquito de hasta dónde no quiero ir y ir encontrando los caminos hacia donde sí quiero ir. Y ese es donde tú mismo te dices sí, pues ve para allá. Volviendo un poquito al arte y a la música, o sea,
no todo el arte le va a gustar a todas las personas. No hay un pintor que le guste a todos, no hay una película que le guste a todos. ¿Y por qué? Pues porque somos 7 billones de personas, somos 7 billones de formas de pensamiento. Y si quieres ser muy estricto, 7 billones de formas correctas de ser. Imposible que nos vayamos a poner de acuerdo en algo. Entonces ahí un poquito vuelve la comprensión. Si yo me doy el chance de que soy diferente a ti, pero respeto que existimos en el mismo mundo, que estamos en el mismo lugar, que todo, que tal, y te doy mi tiempo para escucharte y ver cuál es el problema que estamos teniendo, lo más seguro es que sí voy a entender tus razones. Y aunque no esté de acuerdo con tus razones, sí puedo llegar a decir, ah, sabes, no voy a hacer cosas que te molesten, porque a mí no me gustaría que me molestaran. O sea que es así como lo estás planteando, es todo un mundo de normalidad, para poderlo decir de alguna manera, de vida cotidiana, pero también es ser consciente del otro, pero también ser consciente de nuestras capacidades. Eso sería también, digamos que como lo planteas, es parte de la vida. Entonces, el arte eh, constituye una parte también de esa vida. Y ese arte tiene, digamos que ciertas reglas, que ciertos procedimientos para que sea más eficiente. Por ahí sería este planteamiento que nos das. Un poquito. Yo creo que si tú eres consciente de ti mismo, eres consciente del otro y no le haces a otro lo que no quieres que te hagan, ¿no? Como dice el dicho. Pero tienes que ser disciplinado a ese trabajo como de irte conociendo. El arte yo creo que es una fuerza que tenemos, es de verdad una fuerza arquetípica que tenemos dentro de nosotros. No todo el mundo va a tener el don de dibujar o de componer música o de tomar una buena fotografía, pero todo el mundo vamos a tener la sensibilidad o de crear o de percibir el arte. Hay mucha gente que yo respeto muchísimo las profesiones que van hacia los números, ¿no? Ok, ok. Y eh, es, son personas que piensan con el otro hemisferio que yo. Y es muy respetable, pero también en ellos, de repente me pregunto, oye, por qué van y compran películas? ¿Por qué van y compran música y todo? Pues porque lo necesitan. Y literalmente, como humanos y como seres vivos, necesitamos el arte tanto como necesitamos la comida. Okay. Nos hemos negado como sociedad a querer aceptar eso. Y ahorita, por ejemplo, en esta crisis, a mí me parece una cosa muy triste, que si en algo los gobiernos deberían estar estimulando y deberían estarse dando cuenta y todo, es que el mundo artístico necesita crecer, porque el mundo artístico levantó y sostuvo moralmente a todo el mundo durante esta época. Ok. Entonces también es tu idea es de que también el arte es un planteamiento ético hacia el mundo. También sería esa parte, digamos, de base de pensamiento para la creación. Sí, yo creo que tiene que haber una ética en el artista. No siempre la hay. Ok. Eso es cierto. Y eso no ahondo ahorita en el tema Okay, porque tiene okay. que ver también con cómo es la personalidad del artista y qué en el fondo quiere hacer y no. Pero una cosa que sí me parece muy importante para todo artista es su responsabilidad ante su creación, la responsabilidad ante las imágenes. Yo tengo la responsabilidad de crear una imagen, tengo la posibilidad de hacer una imagen muy bella y que estimule un buen valor,
o tengo la posibilidad de hacer una imagen que haga sentir al otro podredumbre. Ok. ¿Qué quiero yo comunicar? Y eso es mi responsabilidad. A veces como artista también respondes a decir, oye, es que de adentro me está saliendo una imagen grotesca que la tengo que expresar y la tengo que salir. Sácala, pero generalmente cuando sale de una manera sana, termina no siendo una imagen que destruya la estima del otro, ¿no? Por ejemplo, pienso en El grito de Munch. Es un cuadro impresionante, es un cuadro que te da estupor y yo no lo he visto en vivo, pero seguramente te emana así Muy como bien. un estupor, pero no es una imagen en la que yo me sienta agredido. Sí puedo pensar muchas imágenes que existen hoy en las redes, todo que están hechas a propósito para agredir. Eso yo creo que no se vale. Sí, porque bueno, en ese sentido, bueno, estamos indefensos, ¿no? Bueno, estamos buscando algo y no tenemos el escudo de protección mental para decir no, nos avientan las imágenes. Y es en ese sentido lo que platicábamos hace un momento del ruido, que tenemos mucho ruido y a veces es difícil seguir esos pensamientos propios, ¿verdad? Y bueno, como dices, el arte es una forma de acercarnos. ¿Tú cómo te Ujú. formaste como creador? ¿Qué es lo que desarrollas en tu oficio de creador? Mm. Yo no me di cuenta cómo me volví creativo. ¿Ok? Esa es la verdad. Tuve mucha fortuna de nacer en una familia artística y crecer dentro del arte. Y tuve mucha fortuna también del otro lado, crecer en paralelo en la psicología. ¿Ok? Y, y eso me ayudó mucho. No porque tampoco creo que todo el arte se puede interpretar y no toda creación artística eh, tiene ahí un punto de ¿por qué pusiste rojo? Pues a Ok, veces puse rojo, ok. nada más tenía esa pintura, ¿no? Pero sí la psicología es un poquito un mapa de cómo está formado el cerebro humano. Ahora, como todo mapa, yo creo que puedes tomar muchos caminos, que no hay uno solo y que tampoco es una ruta definitiva, ¿no? Ok. Tanto dicho por la psicología. Creo mucho más en la meditación y en la intuición propia y todo, que eso sí te va guiando como individuo a cada quien a su camino. Entonces, bueno, yo fui creciendo en esto, tuve una infancia muy normal, eh, ¿no? Fui a la secundaria, prepa, a la universidad y, y de repente cuando terminé la universidad me invitaron a fotografiar un documental en el Ártico, que era esta película al principio, y que era un tema muy, muy fuerte, ¿no? Porque hablaba de todos los abusos que habían sucedido en el Ártico durante 100 años y cómo justamente esa parte del mundo quedó destrozada, anímicamente quedó muy destrozada. Y en un intento del gobierno canadiense, en este caso, y de mucha gente, como por hacer un rescate psicológico de la gente. Pero ya no se sabe si es tardío o no. Ok. Entonces, sin, más bien invitando a las personas a ver la película, pero sin quedarnos ahí, de ahí los azares del destino me hicieron regresar a México. eh, y al llegar aquí a México, me metí al mundo de la publicidad. Y en el mundo de la publicidad me especialicé en extranjeros que vinieran a filmar a México y la pasaba muy bien y disfrutaba mucho que dentro de ese nicho particular en aquel entonces, pues eran filmaciones que siempre tenían presupuesto, entonces podías
jugar con las cámaras que había, probar todos los lentes, las grúas, las cosas, que es otro aspecto del cine, ¿no? Los aspectos técnicos y los equipos que son o eran en ese entonces muy costosos. Y eran porque ese sí ha sido un gran beneficio tecnológico de ver cómo de los 2000 acá, tú hoy día puedes producir una buena cosa con tu celular. Y vuelvo un poquito al lenguaje, o sea, la cámara se vuelve, el celular se vuelve un medio. Utilízalo bien y piensa lo que estás haciendo, pero no respondas a la velocidad tan inmediata que te requieren. O sea, no se trata nada más de postear, 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 postear para que vean que estás vivo. Pierdes más tiempo en eso que estando vivo, ¿no? Tómate tu tiempo y haz las cosas con calma, pero vas a producir una muy buena pieza que sí va a comunicar lo que tú quieres a otra gente. Ahí ya estamos entrando en complejidades diferentes, porque bueno, son las emociones, es la ética, es el saber escucharnos, saber escuchar a los demás, y ahora es poder tener una relación eficiente con los instrumentos, con los materiales, con las cámaras. Y bueno, eso también es parte del proceso creativo, conocer tus herramientas. ¿Tú cómo has construido esa relación de encuentro? Bueno, nos platicas esta de que ahora con un celular evidentemente se pueden hacer muchas cosas. ¿Tú cómo has usado esas herramientas? ¿A qué te ha llevado? Porque bueno, en los apuntes que tenemos aquí para cuando estábamos preparando esta charla, bueno, hay un apunte que es sobre el proceso creativo, que dice, el arte viene de la experiencia, observar y retratar el tiempo, la disciplina y el orden en el proceso creativo, la responsabilidad al crear una imagen, el cambio tecnológico de la pluma al negativo, a lo digital, a las redes sociales, todo esto que narras es este apunte, pero cómo darle sentido a lo que pensamos a través de las herramientas. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Yo terminé de estudiar en el 2000 y todavía cuando terminé la carrera no existía un sistema de edición por computadora, ¿no? Entonces eso ya te habla de lo arcaico que era. Obviamente trabajábamos con negativo, había que mandarlo a revelar, esperarse 2 días, hacer copia de repuesto, luego lo editabas así en una moviola y cualquier efecto especial se tenía que hacer en una impresora óptica, ¿no? Entonces tenías que pensar muchísimo lo que tú querías. Y sobre todo para los editores era maravilloso porque ibas moviendo cuadrito por cuadrito hasta que físicamente encontrabas el negativo donde cortabas el brazo para que cortara con la siguiente escena. Yo hoy día con las computadoras, los celulares y todo, me doy cuenta de muchas fallas en la edición, porque ya los nuevos, o sea, no los nuevos editores, sin hablar mal, pero la mayoría ya no observan el cuadro por cuadro, ¿no? Sino nada más es hacer pego esto con esto y le pongo una disolvencia y entonces hay un efectito y mira, este ahora se luce así, luego volteas y dices, oye, sí, pero el video de fulanito se parece al de menganito, se parece al de otro, porque claro, son las mismas herramientas. Entonces, un poquito yo empezaría al contrario. Piensa qué quieres decir y a partir de lo que quieres decir, piensa qué herramientas necesitas y cómo es la mejor manera en contarlo. Y ahí te abres de nuevo a un mundo increíblemente rico, porque puedes empezar a buscar reflejos en las ventanas, puedes empezar a buscar usar un lente lejano y poner la conversación, subirle el volumen. Entonces, vuelves al lenguaje cinematográfico que es muy, muy rico. Y ese lenguaje cinematográfico, igual que la buena pintura o que la música, que todo,
son, utilizan también así como, tocan cajitas y tocan botones dentro de uno. Entonces te ayudan a producir una obra de arte porque te ayudan a llegarle a otra persona. Si tú nada más juntas dos imágenes, le pones una transición y le pones una música de fondo para que salga en 20 segundos en tus redes sociales, estás haciendo algo muy plástico que no va a tener ese mismo efecto. Ya estamos cayendo en cosas específicas, no se oye, ¿verdad? Ya. El transmitir una idea compleja tiene que ver con el manejo de las herramientas. Sí. Tiene que ver también en el lenguaje cinematográfico en ese sentido. Son composición, encuadre, iluminación, sonido, actuación, edición, diseño de sonido, post, por decirlo así rápidamente. Estamos en un mundo de lenguajes complejos. El cine yo creo que es una herramienta poderosísima porque, bueno, sin haber estudiado cine, desde niños hemos visto esas películas maravillosas, o algunas no tanto, ¿verdad? Pero estamos en el contacto con eso. Platícanos más sobre ese lenguaje, sobre cómo se construye, cómo es tu experiencia de ese lado como creativo, como director, porque ya hablaremos de otra parte de tu trabajo, pero como director, ¿cómo construyes cómo armas ese rompecabezas que es una composición cinematográfica? Mira, yo pienso que el cine, una cosa maravillosa que tiene es que es una suma de artes en un solo producto, pero tiene que ver de nuevo con todas las categorías que mencionaste o con todas las artes que mencionaste. Y justamente como director yo pienso que lo que uno tiene que hacer es orquestar. Sí tienes una idea clara y sí impones una idea clara hacia dónde quieres que vaya todo esto dirigido. Pero si yo escucho a mi director de foto, escucho a mi director de arte, escucho al sonidista, escucho a cada una de estas cabezas especializadas que tienen más conocimiento técnico particular en un ramo Específico. particular, ¿no? O específico. Y nos ponemos de acuerdo en que, miren, lo que al final todos vamos a ver en la pantalla tiene que reflejar esta emoción y tiene que reflejar esto. Entonces, si yo llego, impongo y digo, oye, no, mira, yo sé mejor que todos, y entonces tú pon la cámara aquí, ya sé esto, ya sé esto, me va a quedar un resultado eso. Pero si aprovecho el talento de toda la gente con las que estoy trabajando y saco lo mejor de todas estas personas, cada uno va a sacar su talento, sumar, y al final vamos a ver una cosa así como maravillosa. Me viene a la mente un poquito Tarkovsky, por ejemplo, que era un director ruso, más o menos, digo, terminó haciendo películas hasta entrada a la década de los 70s y 80s, pero Tarkovsky una cosa que tenía era que sabía de todo, pero dejaba a todos hacer su trabajo. Sí se metía en el departamento de la vestuarista, se metía en el de maquillaje, se metía con el director de foto y todo, pero en este sentido de ir orquestando. Yo a él fue un poquito que le aprendí, no de conocerlo, sino como de leer sobre él y de ver sus películas y de todo, pero decir es cierto, o sea, no hay que, no necesitamos protagonizar, necesitamos sumar. Volvemos un poquito al camino sutil, ¿no? Como no hay que hacerle caso al ego, hay que hacerle caso a la intuición que se suma con las demás.
Entonces, todas las herramientas que tenemos, esto que comentaba hace un momento, son herramientas para llevar a cabo algo específico, algo que necesitamos contar de la mejor manera. Eso serían las herramientas, bueno, cinematográficas, pero de todas las artes. Son medios para decir algo de la mejor manera. Claro. Si no se usan esas herramientas de la mejor manera, es un lenguaje un poco más ambiguo, me imagino. Por cierto, a los amigos, a las amigas, vamos a poner una lista de directores que nos recomienda IBS para que ustedes la tengan allí en cuenta, para que en algún momento de relajación, que tengan ahí algún tiempecillo, puedan ver alguna de las películas de estos directores. Y bueno, hay directores desde los hermanos Lumière hasta González Iñárritu. Es una muy buena selección que ustedes la verán para que la puedan consultar en algún momento. ¿Cómo aprendes tú de los directores? Porque bueno, esto que cuando estabas hablando, pensaba que nosotros como espectadores, yo nunca he hecho cine, pero estoy percibiendo lo que hicieron cada uno de estos profesionales para decir algo. Tú como director tienes que ceder en ese medio. Tú como creador co-creas, coproduces esa obra. Ahora, en el otro aspecto de la materialidad, ¿tú cómo manejas los recursos? ¿Cómo manejas pues no sé si sea creativo, yo me imagino que también para manejar el dinero, para manejar cursos y los tiempos, ¿qué diferencias hay y qué similitudes hay en estos aspectos de el hacer cine? Deben decir algo de la lista de directores. Sí, por Es que favor. faltarían muchísimos todavía. Son 30 propuestas, pero faltarían muchísimos. Yo creo que aprendes cine y aprendes cualquier arte por observar y por conocer más de tu mismo arte, ¿no? Yo aprendí cine mucho más por sentarme y ver películas y ver películas y ver películas que por sentarme a hacer películas. Claro, es más divertido a veces. Bueno, no, ambas son muy divertidas, ¿no? Pero es muy necesario ver y es muy necesario ir conociendo. Y esta permeabilidad que dice se va dando sola. O sea, el cerebro no todo lo tienes que analizar y tener así como conjeturado, ¿no? Se pega. Dime. Digamos que no necesitamos tener una teoría para cada acto de la vida, que la vida fluye. Totalmente, totalmente. Ahí la psicología te diría, no, sí, tienes que tener un análisis claro. No, no necesitas tener un análisis claro. Al contrario, necesitas dejarte escuchar. Yo ahí me iría más por Jung y dejar así como deja a tus sueños y a tus arquetipos escuchar y hablarte que otra cosa, ¿no? Pero volviendo un poquito a la realización de esas películas y como a la dualidad entre director y productor, sí, un productor también tiene que ser muy creativo con los recursos y el tiempo que tiene. Porque finalmente el cine, por chiquito que lo hagas o por grande, requiere de mucha organización y generalmente requiere de más de una persona y por ende lleva costos. Y es cansado filmar, o sea, hay algo que no te puedo explicar de prender una cámara y estar detrás de una cámara y todo, que se te chupa energía, o sea, se te toma de ti. Entonces, trabajar buenas 12 horas, trabajaste bastante bien, ¿no? De ahí te mereces irte a tomar un buen café y dormir bien para que al día siguiente estés fresco, ¿no? Lo mismo, ese tipo de cuestiones tienen que ver con el productor o con el asistente de dirección que va marcando un poquito el tiempo y va
diciendo, oye, mira, para tal escena, o sea, tenemos que hacer 2 escenas al día, pues entonces tenemos 1 hora para cada uno. Y el director dice, no, esta yo sé que me va a costar 2 horas. Entonces, córtale aquí y la pasamos al día siguiente. Y el productor tiene que encontrárselas a decir, híjole, a ver, ¿cómo le hago? Porque tal vez no tenga la locación 2 días, tal vez no me alcanza para pagar a los actores 2 días y todo el equipo. Y entonces empieza a haber un diálogo muy nutritivo, ¿no? Si el productor y director se comprenden, las cosas salen bien. Si no, se vuelve una gran batalla de egos que no funciona y uno de los dos va a terminar imponiéndose. A mí me gusta combinar ambos trabajos justamente porque entonces tengo mayor control sobre las cosas y puedo decidir cuándo puedo regalarme media hora más en una escena que quiero porque sé que la otra la voy a poder hacer en 15 minutos. Y volviendo a aprovechar el talento del equipo con el que trabajas, muchas veces sabes que cuentas con la persona y sabes que el camarógrafo con el que estás, el sonidista, todo el mundo te comprende. Entonces también dices, híjole, mira, en lo que yo termino de practicar esta escena y ustedes vayan filmando el ratoncito antes de que se vayan, ¿no? Y entonces vas avanzando y vas avanzando, pero nuevamente es una cuestión como muy orgánica y tendría que ver también, se nota en los diferentes países también, como las personalidades, cómo eran las personalidades de la cultura primero, segundo de los directores, y cómo se iban haciendo las películas. Hay directores que son hiperminuciosos y que van del minuto 1 al 59 y lo acaban. Y hay algunos que, vámonos, a ver, vamos viendo cómo sale, cómo sale. Ambos dan muy, muy buenos resultados, ¿no? Entonces no hay una receta. No, no, Volvemos no. una vez más a nos debemos escuchar. Sí, no, no hay una receta. Yo creo que en algo de como el cine yo mi mejor consejo es de verdad, ve haciendo un buen equipo. Toma tiempo conocerse, toma tiempo trabajar, pero cuando vas encontrando un buen equipo con el que trabajar, haces magia. Ok, ok. Es, Y, es es, algo. y esa magia a mí me impresiona, bueno, el cine porque efectivamente es un mundo de personas que colaboran desde poner un tornillo hasta lo más complejo que a uno se le pueda ocurrir sucede en el cine. Y sin embargo, el acercamiento es muy sencillo. Ese poder de comunicación del cine, evidentemente, este es el lenguaje. Ahóndanos, platícanos un poco más de cómo se construye ese lenguaje, esa narración a través de las imágenes. ¿Ok? Vuelvo a pensar que no hay una fórmula, que ¿Okay? depende también así como del producto. Por ejemplo, la diferencia entre publicidad y un documental. En la publicidad tienes estrictos 10, 15, 20, 30 y antes tenías 41 minutos, ¿no? Entonces, forzosamente necesitas entrar en ese tiempo todo el mensaje, cortado de diferentes formas. Entonces, puede ser un poquito más fácil porque sabes el número de tomas que tienes que hacer, sabes cómo las vas a cortar y te acotas a ello. Un documental, por el contrario, es muy bonito explayarse y es muy bonito agarrar, poner la cámara y platicar como estamos ahorita o simplemente ponerte a grabar las nubes y bueno, si tienes media hora más, la dejas la cámara media hora más y a veces en esa media hora sucede algo padrísimo, ¿no? Entonces, yo pienso que un proyecto de cine nace. Esto va a sonar muy holístico de nuevo, pero es cierto. Cuando encuentras una obra de arte y empiezas a trabajar en ello, la obra te va llevando. Y esto lo puede corroborar cualquier músico, cualquier escritor, cualquier pintor, cualquier artista. Hay un momento en el que la obra cobra vida y tú eres solamente un intérprete o eres las manos de este bebé que empieza a gestarse, ¿no?
Y vuelvo, entre más lo vas escuchando y más vas encontrando, mejor resultado te va dando. Va A veces dando. cambias en el camino, ¿no? ¿Qué, Y qué, qué, qué escogerías? ¿A dónde vas o lo que encuentras? personalmente lo que voy encontrando, Ok, ok, pero tengo un camino muy organizado hacia dónde voy. ok. Entonces, busco la locación que me lo va a dar, los actores que me lo van a dar, el director de arte que va a dar la escenografía y que va a hacer las cosas y todo y ta, ta, ta. Si cuando llegamos al escenario se cruza un gato, utiliza el gato y utiliza el mollido, porque algo padre pasó, ¿no? Ok, no hay que estar cerrados entonces a las posibilidades que nos dan esas circunstancias fortuitas. No, no. Y aquí cabe otra cosa para que a mí me gustaría mucho decir. La inseguridad es normal, sobre todo cuando eres la cabeza de un proyecto y tienes este peso sobre tus hombros como director. Es muy normal que de repente digas, híjole, no está saliendo esto. El mejor consejo en ese momento es tranquilízate y escúchate y de nuevo así como ve qué va a pasar. Tienes a 20 gentes que te están diciendo, ¿dónde pongo la cámara? ¿Dónde hago las cosas? Y tienes el sol que no está saliendo y no puedes hacer nada, ¿no? Ya sabes que no tienes 2 días de locación, sabes que no tienes las cosas. Bueno, pues entonces piensas un poquito, empiezas a platicar un poquito y empiezas a encontrar una solución a ese momento. Entonces, ahí Okay. está tu camino organizado de que lo tenías, pero está tu respuesta a lo que suceda, le trato de encontrar el mejor lado. Esto en el sentido de hacer una obra específica con un grupo de personas. Tú como espectador de cine, bueno, tenemos esta lista que seguramente nuestros amigos, nuestras amigas de procesos de la memoria ya están googleando rápidamente, ya están viendo, ya lo conocen. Como espectador, ¿cómo te ha capturado esos procesos de los directores? Ahorita decías algo sobre Tarkovsky y me acordé inmediatamente de Einstein, que es otro ruso. Entonces, como te van ligando, no sé si sean los lenguajes. En el cine mexicano también hay cosas realmente maravillosas que a veces están muy poco vistas. ¿Cómo has ligado tú a esos directores? Si sería interesante que nos platicaras un poco sobre algún director mexicano o directores mexicanos, que bueno, hay algunos en esta lista, que te han impactado, que te han, no sé si sea el modo adecuado de decir, que te han dado a conocer una parte del mundo. Ok, mira, yo creo que también el arte es una cosa que no tiene fronteras. Ok, Entonces, ok. si bien sí hay lenguajes que se Ahí reflejan sí. culturalmente, también es muy padre cuando las historias son universales, ¿no? Y encuentras directores que hablan así como, que hablan así de una historia que podría suceder en cualquier parte del mundo. Esa lista en particular es muy sui generis y es muy personal. A mí son 30 directores que me gustan muchísimo. Ok. Eh, Hay muchos más, pero sí son 30 directores de los que yo he aprendido mucho que me han marcado. Hay que ver también un poquito la época en la que hicieron, ¿no? Ok. Ahorita si ves a Luis Buñuel, pues tal vez no sea tan impactante como lo fue en los 50 y en los 60 cuando Sí, tenía claro. muchos pantalones de hacer las cosas y de burlarse y de encontrar una manera de decir, ¿no? O los iraníes pasa lo mismo, de cuando empezaron con la censura y encontraban la manera de dar la vuelta a la censura, al cine iraní de hoy pues ya es un poquitito más abierto.
Déjame hacer un paréntesis, porque eso me parece importante para los amigos, las amigas. Como universitarios también siempre contextualizamos, siempre debemos de estar, bueno, cuando estamos estudiando estamos viendo lo que está pasando en el momento, ¿verdad? El arte es también su contexto, es su tiempo, es su aquí, ahora, y cuando nosotros lo vemos también necesitamos tener un poco más de ese contexto. ¿A eso te refieres, por ejemplo, con Buñuel? Bueno, los olvidados, nadie le quería hablar y luego todo el mundo quería ser su amigo, ¿verdad? Por ejemplo. Y ahora lo vemos de otra manera. Ya ha pasado bastantes décadas, se ve de otra manera. Platícanos un poco más de eso, por favor. Ujú. Yo creo que como bien dices, el arte refleja el momento social que está pasando su creador, ¿no? De una manera muy, muy inconsciente, pero claro que tú traduces lo que estás viviendo en una pieza. A veces hay piezas que son universales, que permanecen más en el tiempo y todo. Y por ejemplo, si piensas esta de Los Olvidados, pues si la sigues viendo hoy, es muy, muy, muy vigente. O si ves, por ejemplo, Stanley Kubrick, que no está en esa lista, sigue siendo muy vigente, ¿no? Pero si piensas, por ejemplo, en Los bellos deseos de la burguesía, creo que se llama, de Buñuel, pues en su época fue una película que era completamente revolucionaria y sobre todo las ideas de la monarquía y de cómo estaba ligada con la iglesia y todo. Pero fue hecha en los 70, me parece. En finales 60, 70. Si ahorita la ves, ya no tiene tanto poder, ¿no? Yo viendo, por ejemplo, un poquito la historia del cine mexicano, tuvo grandes directores, tuvo grandes actores. Yo creo que México es un país así como talentosísimo. En algún momento empezamos a repetir historias nada más como de melancolía y repetíamos y no salíamos de los mismos estereotipos y en muchos casos no salimos de los mismos estereotipos, ¿no? En este sentido, yo admiro muchísimo a González Iñárritu, a Guillermo del Toro y a Cuarón, porque lograron romper con esta barrera. Es difícil decir, me gusta más este o me gusta más aquel. El laberinto del fauno es una película que por su fantasía y lo bien hecha que está, por ejemplo, tienes una película bien hecha, súper bien hecha, pues claro, es una obra de arte, ¿no? Pero si me preguntas por Birdman de González Iñárritu o El Niño del Hombre de Cuarón, pues son dos películas que también me parecieron más allá que magníficas y que las disfruté muchísimo, ¿no? Ok. Entonces, Hay señales. ¿Y de la vieja guardia, qué te ha gustado? Bueno, Buñuel, ya comentaste algo de todo donde apareciera, donde fotografiara Gabriel Figueroa, me parece extraordinario, porque me parece, por ejemplo, ahí vuelves a otro lenguaje dentro del lenguaje del cine, ¿no? Hay especialidades como el fotógrafo, el director de sonido, el director de arte, que son carreras por sí mismas y que ya crean un lenguaje. En el caso del fotógrafo es mucho más obvio, porque siempre va a tender a utilizar cierto tipo de iluminación o hacer cierto tipo de tomas, y ya ese es su sello personal. Figueroa a mí me parece increíble. Me estoy tratando de acordar ahorita el nombre de la película. A ver si me viene, pero okay. termina en las grutas de Cacahuamilpa. Iluminó como con 10,000 velitas todas las grutas para una escena donde nada más bajaba o sea, entra la cámara y creo que veías la muerte. Ya ni siquiera creo que Macario se llama la película, Macario, así es. ¿no? Pero esa escena nada más, o sea, esa toma de las grutas iluminadas con las velitas, ya es una imagen que a mí me ha dejado marcado, ¿no? Son puntos que
imborrables en la experiencia. Y bueno, ahí también para nuestros seguidores de procesos de la memoria, hay que echarse un clavado a las películas, no solamente a las nuevas, a las viejitas que por ahí pueden ustedes encontrar en las reseñas. Hay grandes obras de cinematográficas en México, entonces hay que buscarle. Bueno, está Macario. ¿Qué otra te ha gustado, que te ha marcado así? Mira, yo creo que hubo de... Voy a ser muy honesto, porque también hay que ser honesto, ¿no? Yo de lo que es la época de cine de oro, la conozco poco. Uh-huh. Y de esa época, digamos que todo lo de Joaquín Pardavé, pues me divertía muchísimo Joaquín Pardavé, pero porque también era libanés, entonces también tenía que ver con cuestiones familiares y me gustaba ver al extranjero ahí. Realmente para mí hay un parteaguas en el cine mexicano con Como agua para chocolate, Cronos, Cronos. Cabeza de vaca, y un director que me parece muy valiente y muy poco reconocido en el cine mexicano e internacional era Jaime Humberto Hermosillo. Ok, ok. Porque Jaime Humberto Hermosillo, desde los 60s, en lo que Jean-Luc Godard empezaban a hacer la nueva ola del cine francés y todo esto, Jaime Humberto hacía películas tan trascendentales y tan arriesgadas cinematográficamente y de temáticas tan fuertes como lo hacían allá. Y siento que ahí había un poquito de misoginismo, no de misoginismo, al contrario, de malinchismo, que por lo que no era tan reconocido, porque eran los 60s, México no era tan importante como Francia y se le daba simplemente más auge al cine francés. Pero esa época del cine de México, el Cinema Novo en Brasil, fueron dos momentos donde se desarrollaron lenguajes muy fuertes, ¿no? El cine de Jaime Humberto Hermosillo merece mucho la pena revisarlo y ver cómo era muy aventado porque se exponía muchísimo como persona y lo que le pasaba y las cosas, pero hacía muy buen cine. Y el Cinema Novo en Brasil fue un movimiento de cine muy político Uh-huh. que hablaba del latifundismo y que hablaba de las guardias blancas y que, ¿no? Y hablaba de estos asesinos a sueldo. Pero si el cine de Brasil es crudo en general, tiene sus orígenes ahí, pero también tiene sus orígenes en este grupo de directores que se les iban las entrañas en enseñar. A esos no les importaba tanto si era arriesgado, si había presupuesto, no, había que hacer la película y había que denunciar, ¿no? Entonces, también era un cine muy interesante. Yo, una cosa muy buena que veo con la globalización es que cada vez vemos cine de otras partes del mundo y empiezas a darte cuenta que hay buenos ejemplos en los árabes, en los africanos, en el neozelandés, en el japonés, que ya no son solo estos grandes cines que hemos escuchado por antonomasia, ¿no? Sino, a ver qué se está haciendo ahí en Uzbekistán, debe de haber algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el lenguaje cinematográfico, las películas, el cine, eh, eh, hay que acercarnos con un poco menos de prejuicios. A lo mejor no nos podemos quitar todos los prejuicios que tengamos, ¿verdad? Pero quitarnos uno o dos para poder ver estas obras. Eh, el cine como fenómeno, eh, quiero tocar esto que dices sobre que nos han enseñado a ver una serie de historias que se repiten al infinito siempre, que son los cines un poco más comerciales, el cine de Hollywood, pero hay otras formas de acercarse a la narración cinematográfica. Cambia mucho el lenguaje. ¿Qué cambia en estos
en estas formas, digamos que hegemónicas de decir, a las formas diferentes de decir? ¿Qué es lo que le da el sentido a uno y a otro? El que hagan cohesión. Yo creo que primero creo que lo que dijiste es muy valioso, eso de quitarse los prejuicios y sentarse a ver, ¿no? Si tú te sientas y ves una película iraní, por ejemplo, que generalmente tienen un lenguaje muy lento y es espacioso y todo. Si te sientas con una visión de voy a ver una película de acción, pues te vas a quedar dormido. Pero si te sientas con paciencia y la ves y te hace cohesión al final, vas a disfrutar mucho la historia. La, mm, Hoy día una cosa que estamos mal acostumbrados y que ya no es solamente del cine de Hollywood es que sea muy rápido. Yo fíjate al contrario, el cine de Hollywood siento que ha evolucionado mucho en los últimos años. Hollywood siempre se formó de muchos especialistas de todos lados del mundo. Los americanos fueron muy inteligentes en aceptar alemanes, japoneses, árabes, mexicanos, de todo, de que fueran a trabajar ahí. Chaplin fue el primero en formar un estudio. Y tiene que ver porque se nutrió mucho. Fueron el cine más comercial y es el cine más taquillero por mucho, pero también de repente se dieron cuenta que podían hacer obras de arte. Y hay grandes películas, por ejemplo, pienso en Las Horas, que ok, es inglesa, pero financiada por Hollywood. Y es otra película así súper, súper bien hecha. Pienso en la de Star Wars, ¿no? Creo que pocas películas han marcado tantas generaciones, pero volvían a hablar así como de un imaginativo universal, ¿no? Oye, a propósito, es que ahorita que dijiste eso, me acordé de uno indispensable que también habíamos comentado, que es David Lynch, David que Lean. siendo un locuaz que no se ha ceñido a Hollywood en ese sentido, pues, de la historia de siempre, ha sido, es una expresión, es un creador a nivel mundial, ¿verdad? ¿Cómo Ujú. explicas eso? Porque, bueno, pasó una serie de filtros de una manera inusitada. Ujú. Mira, a mí David Lynch es así como uno de mis héroes del cine. ¿Ok? Sí, sí, es de mis directores favoritos y creo que de los que más me han marcado. Años después me encontré su biografía y me llamó muchísimo la atención que toda la vida había meditado y que él paraba su filmación, su equipo entero de 6 de la mañana a 7 y de 5, igual me equivoco en los horarios, pero paraba en las mañanas y en las tardes para meditar. Y no le importaba. Eso para una producción de Hollywood es insuscitado, ¿no? Porque al contrario, o sea, el tiempo es dinero y hay que seguir corriendo. Entonces, habla de un gran poder de director de decir, no, 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 primero. Luego, lo otro que me llamó mucho la atención de él, es decir, yo no me imagino las películas, más bien, no planeo las películas, son imágenes que me vienen dentro de un estado de meditación, por así decir, y que después las voy uniendo unas a otras. Y eso me explicó, años después de ser fan de Lynch, por qué eran tan inconscientes sus películas y por qué me llamaban tanto la atención, porque querer entenderle la historia es difícil. Ujú, ujú. Y querer entender, son películas simbólicamente muy ricas que hablan muchísimo. Entonces, no es una historia lineal, es una historia que tiene muchísimas capas, ¿no? Y, y cuesta trabajo estarlas analizando y analizando y analizando, y no lo haces en una sola sentada de verlas. Sin embargo, sí te hacen cuestión, sí te llaman y sí te hacen quedarte sentado 2 horas viendo la película. Eso es muy interesante que te atrapan. Y quiero preguntarte en ese sentido,
el proceso, bueno, te atrapa porque visualmente son atractivas, simbólicamente tienen muchas capas que puedes estar ahí pensando sobre las imágenes, pero también hay una factura espléndida en sus producciones, no son tomas casuales, pero al mismo tiempo son libres. Es complejo eso, ¿no? Ujú. Yo no, lo único que sé es que trabaja con equipos pequeños, que no trabaja con equipos muy grandes. Pero me imagino que, por ejemplo, que es un director que trazaría todo y que trataría de tener control sobre todas las cosas, ¿no? Un poco Tarkovsky también era así, no eran directores que a ver qué sale. Okay. Esa es mi interpretación, igual me equivoco, pero pienso por ver su lenguaje que justamente está todo muy, muy controlado para que sea exactamente así como yo lo quiero decir, ¿no? Bueno, entonces las imágenes, bueno, con David Leitch y con muchos directores, eh, tienen formas de ver, tienen encuadres. Hay unas fotos que queremos pasar ahorita, si nos ayudas, Luis, que es la serpiente tocadiscos, que son 3 fotos. ¿Nos quieres platicar en lo que van a estar pasando cuando estemos platicando? Eh, Platícanos sobre estas imágenes. Mira, son un poquito un ejercicio que hice para esta plática y era justamente enseñar cómo la primera foto es un tronco y es un tronco cortado a la mitad que tiene como una protuberancia en medio, ¿no? Y tiene un área clara y tiene un área un poquito más oscura. Uh-huh. La segunda foto estoy buscando un encuadre que me guste. Y la tercera foto es el encuadre que me gustó. Entonces, donde ves un poquito como una serpiente que avanza hacia el lente, pero a la vez el área oscura, pues me pareció un LP Okay. y un tocadiscos, la serpiente, sabes, la aguja. A lo que voy con esto, que es un poco como cuando tomas fotos de naturaleza y de nubes y de cosas cotidianas, es siempre una es agarrar y abrir la cámara y tomar una foto. Y ahí nada más documentaste o retrataste algo. Pero si en ese mismo lugar, sin moverte, piensas un poquito y buscas un poquito un encuadre, vas a encontrar cómo decirlo de una manera más estética, más bonito y por ende vas a fortalecer el mensaje de lo que quieres decir. Entonces, no siempre necesitas todo perfectamente bien hecho y todo perfectamente bien controlado para poder decir las cosas. Okay. También creo que, y no es contradicción a lo que hablábamos con Lynch, es volver a lo que decíamos hace ratito, o sea, no hay una fórmula, no hay un solo camino en el arte ni en el cine. Hay muchísimas variables, entonces ve escogiendo las mejores variables que tienes, ¿no? Okay. Tampoco Y, quiere decir que seas conformista a que si no tienes lo que quieres, pues no te des por vencido. Continúa y continúa hasta que digas lo que tú quieres estar diciendo. Y si tienes que repetir la fórmula, si tienes que repetir la toma, pensarla de otra manera o algo, hazlo, pero exhausta tus posibilidades. y bueno, y en la medida que tengamos información, que conozcamos más de nosotros, del tema, vamos a tener más posibilidades. ¿Sí? Una cosa que sí me parece muy importante que hemos estado hablando en esto es conoce muy bien tus herramientas. Sí Okay. tienes que ser, no me gusta la expresión, pero tienes que ser máster de tus herramientas, ¿no? Okay. Okay. Entonces, conoce muy bien la cámara que estás utilizando. No tiene que ser la mejor cámara ni
pero conoce muy bien tu celular, conoce muy bien las cosas. Si te toca hacer la dirección artística, pues piensa realmente bien los medios que tienes para hacer la escenografía, piensa las cosas. Si eres pintor, pues conoce bien tus materiales y la pintura, qué va a pasar cuando se seque, ¿no? Como Ok. editor, qué recursos tienes para editar, porque a mí lo que sí no me gusta es usar todos estos efectos precargados en los programas, porque justamente hacen que todo se ve igual, todos explotan igual, todos hacen transiciones igual. Pero los puedes esos mismos, si los conoces, puedes combinarlos, puedes dilatar más unos, puedes hacer cosas, y entonces empiezas a generar y a crear con elementos que ya están dados. Pero viene de conocer. Y evidentemente tenemos que conocer nuestras herramientas porque, bueno, a veces dan más de lo que pensamos, a veces no dan tanto. Entonces, sí es indispensable poder tener esa fortaleza. Pienso que en el cine es la cámara y todo lo que envuelve una toma, la iluminación, etcétera, tiene que conocerse porque el creador, el director está pensando en algo ya determinado. En ese sentido, es lo metodológicamente escrito, el storyboard, pero también hay formas de darle la vuelta con esto que dices del gato, ¿verdad? Que si sale, que se quede, si es que forma parte, ¿verdad? Ahora, tenemos otras dos fotos, una foto del campo. Platícanos, ahorita Luis nos va a hacer el favor de pasar. Son dos fotografías y luego es una imagen donde están las dos fotografías reunidas. Ahí ¿qué es lo que pasó con esa imagen, Ives? Okay. Era de nuevo otro ejercicio para esta plática. A mí en lo personal me gusta hacer foto natural, me gusta buscar la luz, el encuadre y saber manejar mi cámara para nada más hacer clic y que ya quede. Y trato de no intervenirla. A veces sí tengo que recortar un poquito, pero digamos el 95% de las veces yo no retoco mis fotos ni hago nada, ¿no? Lo que quería aquí también era hacer un ejemplo de la misma foto, porque es el mismo negativo. Ajá. La primera foto es natural, tal cual era la luz, y como yo la decidí exponer, qué zonas quería que fueran más negras, qué zonas tuvieran más luz. Y la segunda foto es haberla metido en un programa de edición y poder manipularla. Es una foto mucho más comercial, como diría mi hija, de anuncio de leche, ¿no? Okay. Y es muy cierto, puede ser más apelativa al ojo y te puede llamar muchísimo más las ganas a decir así como, ah, oye, es esto, pero también es un poquito más de dulce, Ok, ok. ¿no? Y si me preguntas, pues, ¿qué te hace mejor, el dulce o los vegetales? Pues, ¿no? Okay. Bueno, a ver, ahí está la metáfora, ¿verdad? Sobre por favor, no le peguen tanto al azúcar porque hace daño. Y además hay una cosa que eh, hay muchas obras de arte, pero no tienen idea cuántas obras maravillosas sin tanta azúcar, ¿verdad? Sí, Entonces, hay que desacostumbrarnos un poco a tanta grasa y tanta azúcar. Poquito es rico de vez en cuando, ¿verdad? Pero hay muchas obras que podemos acercarnos. Qué buen ejemplo, ¿eh? Menos azúcar. Y bueno, hemos platicado de tu proceso como creador, pero también manejas, ahora sí que estás manejando también otras actividades como promotor cultural. Platícanos un poco sobre esto, porque quiero llegar a un punto que tiene que ver con la universidad en el presente y al futuro. ¿Cómo llegaste tú
a esta parte que a veces como creadores a muchos nos toca promover, hacer este encuentro entre personas, entre obra de arte y personas. Platícanos de esta faceta. Mira, yo empecé a hacer específicamente empecé a hacer el archivo de mi papá porque me di cuenta que había necesidad como de organizarlo y de documentarlo, ¿no? Fue una parte como muy administrativa que salió. Y vaya meollo, ¿no? O sea, no es fácil organizar la obra de alguien cuando... No es ni fácil organizar tu propia obra. Por eso vuelvo al consejo de entre más ordenado y más organizado hagas al principio, más favor te vas a hacer al futuro, ¿no? Al empezar a ver cuadros, pues había muchísimos cuadros que no conocía y que me gustaban y me empezaba a dar así como gusto verlos, reunirlos y ver qué se podían ir haciendo. Y la ventaja de poder conocer muchos pintores que estaban vivos y de poder entrevistarlos, me fue llevando un poquito al desarrollo. Vuelvo al fluir de la vida, ¿no? Yo mi carrera, y lo que más me gusta hacer es dirigir. Producir se me da fácil. Okay. Administrar, organizar obras se me da fácil, administrar no. Pero ir poniéndole un orden a las cosas y segmentando y poniendo cajitas y eso, se me dio. Y poquito a poquito de ir conociendo gente, pintores, artistas, irlos entrevistando, todo, he ido armando como un archivo pues, de obras, de pensamientos y todo, que una por naturaleza ha terminado en la promoción ok, sí hay un sentido de ventas, pero mi verdadero corazón está en la promoción, porque yo me di cuenta de una cosa. A mí me gusta mucho la pintura de mi papá, pero no le tiene que gustar a todo el mundo. Y de repente te encuentras con que, y lo mismo aplica para cualquier artista, pero entonces me empezó a parecer muy interesante que coleccionistas me decían, mira, a mí no me gusta fulano, pero ¿conoces tal obra? Y le decía, no la conozco. Entonces iba a investigar y decía, oye, o sea, a veces me gustaba mucho, regresaba y platicaba, a veces regresaba y decía, no me gusta, pero encuentro que hay algo. Ese es otro punto del arte. No todo el arte te tiene que gustar, pero sí tienes que sentirlo. Tú sabes que estás frente a una obra de arte cuando te está moviendo en el interior algo y cuando te está pegando. Estéticamente esa es otra cosa. Pero entonces yo empecé a ver que fulanito le gustaba que fulanito le gustaba aquello, que y se pegó con mi carrera y empecé como a pensar como productor y decir, híjole, lo que falta es conocer de muchos pintores, muchas miradas, y empecé con la pintura y quisiera irme por las 12 artes, ¿no? Caray, bueno, hay mucho que hacer. Bueno, para las personas que todavía no tengan idea de quién es el papá de aquí del compañero, es el maestro Roger von Gunten, el que está haciendo su catálogo, y también esta plática, estas entrevistas son voces de la imagen que ustedes pueden buscar, pueden googlear para ver algún capítulo en las redes. Ahora bien, ¿qué más hay que hacer en este catálogo del maestro von Gunten, del maestro Roger? Pues yo sigo fotografiando, organizando y catalogando. A ver, espérame, porque bueno, a esto que decías es bien importante. Bueno, los jóvenes artistas visuales pudieran empezar de una vez con su catalogación de obra, y bueno, con el paso de los años no solamente van a poder usar
esa catalogación, ese trabajo para hacer catálogos o para hacer documentales o lo que sea, sino simplemente para ver cómo ha evolucionado el trabajo. Eso ha sido una experiencia, me imagino, con el trabajo del maestro Roger. Claro, claro. Mira, un consejo práctico es, yo a través de catalogar eso y todo, y ahora sí también catalogo mi trabajo y todo, pero yo siempre guardo la mejor foto con más megapíxeles que pueda, si la tomo en digital. Ahí le pongo un nombre inmediatamente, o sea, no lo dejo en imagen 3925 punto no sé qué, ¿no? Sino ya decido, le pongo una nomenclatura que incluya el título, el autor, las medidas de la obra, el año, y ya, todo eso en el nombre del archivo. Y a partir de ese archivo maestro, me hago uno para mandar por emails, uno para mandar por redes sociales, y uno, un TIFF o alguna cosa así a más de 300 dpi que se puede utilizar en el futuro para impresión. Esto sale porque tú nunca sabes para qué te va a servir ese material. Pero justamente como dijiste ahorita, o sea, si lo haces desde el principio se vuelve un trabajo fácil. Cuando hicimos voces de la imagen, una cosa muy padre era ir y hacer las entrevistas con los pintores y dejarlos hablar y entonces dejábamos así. Pero llorábamos al momento de la edición cuando les pedíamos fotografías porque, que disculpen todos, o sea, ninguno estaba bien organizado. No había La fotos. gran mayoría, o sea, algunos tenían, pero te mandaban imágenes chiquitas, te mandaban imágenes grandes. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene una cantidad de esculturas increíbles. No hay en el gobierno de México un estatuto que te diga de quién es quién. Entonces, ahí íbamos chismeando uno con uno. Ah, sí, yo sé que la de este. Y ahí fuimos armando un poquito el catálogo. Oye, entonces, por ahí falta mucho trabajo. Hay amigos, amigas, por ahí, alguien que se quiera aventar una tesis en catalogación de obras artísticas, bueno, pues ya tiene ahí un tip. Esto que dice Yves es muy importante porque efectivamente nos faltan documentos sobre el arte mexicano. Es impresionante cómo podemos buscar y no encontrar, o sea, es impresionante. Y esto que dices me ha tocado por algunas razones. Sabemos que el arte en México es de suma importancia, pero no hay catálogos, ni siquiera de las exposiciones que han estado en lugares importantes. Eso es impresionante. Bueno, me quedé mudo. Bueno, ahorita que dijiste esto que estabas comentando, me vinieron a la mente algunas experiencias y realmente es sorprendente cómo tenemos introyectada la idea de que el arte es importante, pero no hay documentos. Y me imagino que esto es tu labor en este momento, ¿verdad? Pues es una, porque también en paralelo continúo con mi carrera y sigo escribiendo cosas y bonito, ¿no? Pero por lo menos me mantiene ocupado de amanecer a atardecer, ¿no? Por ahí no hay pretexto de no hacer nada, ¿verdad? No, tienes que disfrutar lo que haces también. Hay momentos en una producción o algo que, como los momentos administrativos que yo les llamo, que no, tal vez no sean los más divertidos, es siempre más divertido estar en cámara, pero son muy necesarios. Y entre más fácil nos los hagamos y más placenteros hagamos ese proceso, más rápido se pasan y se vuelve una cosa muy metódica, ¿no? Yo llegar a esto que acabo de decir, guárdate un negativo, ponle un nombre, todo, fueron años de prueba y error de ver. Y dentro de todo, mi papá era muy organizado, o es muy organizado, ¿no? Era muy organizado desde principios, es lo que me quería decir. Entonces, sí contaba con una base, pero luego ves algunos casos en donde lo triste es que se pierden las obras, y en muchos casos se apropian otras personas de esas obras.
Y tú tienes que llegar a decir, oye, no, este es de tal pintor, yo lo vi en el estudio, o mira, aquí tienes, no, esto es mío. Entonces, volvemos a la ética, ¿no? Pero hoy día, con un celular y una computadora, casi que no hay pretexto para no ser organizado en el arte. Compañeros, subrayenlo esto, por favor. Recuerden que la charla va a estar grabada. Documenten su obra, pónganle el año, el título, etcétera, etcétera. Por favor, ahí se los encargo, porque bueno, y para ir cerrando, ¿qué pasa con, bueno, en el semestre pasado hubo una exposición del maestro Roger von Munten en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, en la Galería Andrea Pozo. Lamentablemente hubo todos estos sucesos con los que empezamos a platicar, que se vio poco, estuvo cerrada la galería, sigue cerrada por estas razones de salud. Pero hay unas obras que van a permanecer en la universidad. Platícanos de esto, por favor, y de esta futura donación que vamos a disfrutar en la universidad. Mira, nosotros estamos muy agradecidos con la universidad por dos razones. Tres razones. Una son muy profesionales. Eso debo decirlo honestamente. Pero además de ese profesionalismo, ven las cosas de una manera y hacen las cosas de una manera muy amable y muy humana. Entonces, este conjunto de tres cosas, pues para nosotros es justamente hablar el mismo idioma. Y creo que todos hablamos en sentido de que hay que difundir, que hay que compartir tanto el conocimiento, el arte, las cosas, porque eso es lo que nos enriquece como sociedad. Y sí buscamos todos ese enriquecimiento, ¿no? Las obras que se van a quedar en la universidad son el Quetzalcóatl, que tienen la gran particularidad de ser 26 pintores dentro de una misma obra, que representa además a Quetzalcóatl, que era la serpiente emplumada, que aparte de todo era el dios de las artes, ¿no? Entonces, se queda eso, se queda la justicia secuestrada, que tiene su historia en propio, pero que también habla un poquito como de no hay que dejarse del... El arte siempre va a encontrar una forma de expresarse más justa. Y si hablas desde el corazón y hablas bien de las cosas y eres una persona clara y honesta, no tienes por qué dejarte. Si uno incurre en una falla, sé valiente, reconócela y sigue. Pero si te están haciendo una falta, también encuentra una manera de expresarse. Y el arte es muy bonito porque es una manera no violenta. Yo tampoco creo en la violencia. Entonces, en particular, lo dejo de tarea un poquito a quien quiere investigar la historia de la justicia ecuestre, pero se quedan esas piezas y se quedan otras obras que son representativas de todo este movimiento de expresarse con el arte y de no dejarse ante las incertidumbres, ¿no? Estas dos obras me parece que son fundamentales, Steve, por dos razones. Bueno, una de ellas es el conjunto de una serie de artistas solidarios. Es importante que si tienen un poco de curiosidad, busquen la historia de esta obra, pero como obra en sí, como anécdota, es muy importante porque es un hito en el entorno
del arte mexicano. Eso es así como fundamental, es una puesta en escena de los pros y de los contras de las actividades artísticas, en el sentido de que alguien puede, de los abusos que puede haber sobre el arte. Pero también lo que es a favor es que, como dice el maestro Roger, el oficio salva. Y el oficio salva en ese sentido de que lo que sabemos hacer bien puede comunicar muchas cosas. Y vamos a tener la fortuna de contar con estas obras para compartirlas, no solamente en el campus Ciudad de México de la universidad, sino que esperemos que pueda estar en conocimiento de personas a través de los espacios de otros campus del sistema universitario. Y bueno, próximamente conocerán un poco más de la obra. Yo espero que para el próximo semestre podamos tener la posibilidad de visitar ya los espacios. Y bueno, no sé si tú quieras agregar algo a esta charla, Iris. Hay dos cosas que quiere decir. Otra cosa que la universidad muy agradecidamente aceptó es, al contrario, que nosotros muy agradecidamente damos a la universidad. Es como el primer archivo de toda la bibliografía y hemeroteca que hay de la pintura. Entonces, justamente va a tratar de juntar una copia de cada catálogo, de cada invitación que se ha hecho a lo largo de los 60 y pico de años de trabajo, ¿no? Para que exista un archivo, y sentimos que la universidad pues, es el lugar perfecto porque es un lugar de estudio, a donde también está accesible para eso, para su estudio. Una cosa que es mágica del arte, a comparación de cualquier otra disciplina, sí, porque incluso la arquitectura también es un arte, es el arte perdura el tiempo. Y esa sí es una magia. Uno como artista puede pasar dolores de cabeza, puedes tener malos ratos, puedes tener mucha catarsis, porque la personalidad del artista también, al dialogar con tantas emociones, es emocional en su mayoría. Pero al final, tenga firma o sea anónima, una obra de arte va siempre a perdurar. Y ahí tienes ejemplos en todo el mundo. Eso es la magia del arte y eso también a mí me habla de por qué es una fuerza esencial para nosotros, porque ha existido desde que el hombre tuvo conciencia y ha sido su manera de expresarse. Ok, bueno, pues Yves, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu desvelada, porque han de saber que tenemos diferentes horarios, pero ha sido una charla enriquecedora, ha sido algo verdaderamente especial. Muchas gracias por brindarnos este tiempo y esperemos que pronto podamos tener una conversación más para poder platicar sobre la colección del maestro Roger von Gunthen en la universidad, pero también de tus nuevos proyectos como creador. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme. Yo con mucho gusto puesto como calcetín. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego.